tardes. Bueno, el inicio del conflicto en el Medio Oriente viene desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando cayó el Imperio Otomano e Inglaterra y Francia se dividieron toda esta zona por sus intereses y salieron los países que conocemos hoy. Funcionaban como un protectorado, es decir, Inglaterra y Francia eh, influían dentro de las políticas de estos países, pero cada país tenía un dirigente, casi siempre un monarca, de esta misma región. El problema está en que cuando hicieron estas divisiones no se respetaron ni las fallas geográficas, o sea, los límites de estos países no están por un río o por unas montañas, y tampoco la población que vivía dentro de estos territorios. Por eso en algunos países como en Irak hay población sunita, chií, kurdos, o en Siria hay cristianos, hay musulmanes y hay laicos. Bueno, cuando pasó la Primera Guerra Mundial, después vino la Segunda, Inglaterra y Francia también participaron en esta, y su influencia en estos países del Medio Oriente que habían emergido por estas épocas anteriores empezó a ser menor. Seguían como un protectorado, pero era menos la influencia. Manejaban algunos asuntos políticos, militares y económicos. Algunos habitantes de estos lugares, por la misma relación que existía, estudiaron en universidades europeas. Al volver a su país, empezaron a emerger ciertos ideales políticos que crearon partidos políticos. El más famoso es el partido de Baas, que se fundamenta en querer naciones o estados que sean laicos, árabes y socialistas, también altamente nacionalistas. ¿Qué pasa? Que lo de laicos, que es algo muy importante, es porque como al haber hecho las divisiones, muchas de las directrices que tenía cada cultura eran contrarias a otras que vivían en el mismo lugar. Por esto se intentó que fuera laico el gobierno, aunque los dirigentes podrían tener tendencias hacia alguna doctrina religiosa. Cuando suceden estos cambios políticos, cuando los dirigentes de un país no tienen como el mismo ideal de su población, de la población no se siente reflejada en este líder que tiene, empiezan a haber sublevaciones o rebeldes o alzamiento en armas por parte de los civiles. Esto sucedió en varias partes y algunas fueron legales, legítimas y crearon revoluciones como la que sucedió en Irán, que derrocó a la monarquía que existía después de que se fuera de ahí toda la influencia inglesa y creó un gobierno chií totalmente. Pero en otros lugares como en Siria e Irak, como es tan variada su población, existen diferentes maneras de pensar y maneras de practicar la religión. Era muy complejo poner de acuerdo a toda la población para tener un líder que lo reflejara a todos como tal. Querían hacer, por ejemplo, muchos líderes del BAS, o sea, como no realizar un gobierno que sea representado por las leyes morales, sino que sea representado por leyes democráticas como tal. Y es en este momento cuando empiezan a surgir los rebeldes o los grupos terroristas dentro de estos lugares. ¿Por qué? Porque al querer una hegemonía, al querer que todo el mundo tenga como una sola doctrina religiosa, en este caso, por ejemplo, en Irak, los suníes, que son los rebeldes que fueron apoyados por Al-Qaeda, que después se llamaron o se nombraron el Estado Islámico, quieren que exista toda una homogeneidad dentro de la población. Es por esto que ellos luchan contra el gobierno, contra los otros pobladores, contra las personas que están en el norte, por ejemplo, que son los kurdos, con cualquier tipo de habitante de este territorio que no cumpla con las leyes religiosas que ellos quieren imponer. Y esto genera los radicalismos. En Siria sucede lo mismo. Se intenta que la población, el gobierno que es laico, pero se sabe que su dirigente es chií, no esté dentro del poder, y por eso también hay grupos rebeldes que son diferentes como Al-Nusra, que son diferentes a los que existen en Irak. Estas ideas de querer de ser tan antioccidentales es porque
Cuando estuvo la invasión de Estados Unidos en Irak, por ejemplo, se vio que esto no traía nada positivo a esta región, pues no respetaba como las normas culturales, sino que intentaba como simplemente atraer las ideas occidentales sin respetar, igual que sucedió cuando se dividieron los países, o sea, en la Primera Guerra Mundial, sin respetar como la autonomía cultural. De ahí, es por esto que los habitantes apoyan al mismo tiempo estos grupos terroristas en estos lugares, o si no los apoyan, si no están de acuerdo con ellos, terminan siendo refugiados inmigrantes que van a Europa para proteger su vida. Pues estos dirigentes de estas organizaciones terroristas no aceptan que existan personas que puedan pensar diferente a ellos. ¿Qué pasa? Esto sucede, o este tipo de tácticas de guerras también son muy viejas. O sea, se trata sobre todo de que cuando yo tengo un lugar que es estratégico de cierta forma, de cierta manera, y este lugar tiene un dirigente que no es, por ejemplo, pro-occidental, como sucedía con las monarquías después de la Segunda Guerra Mundial, que después fueron derrocadas, sino que estos dirigentes son muy nacionalistas. Yo lo que intento hacer es que los mismos habitantes de estos lugares se alcen en armas contra estos dirigentes para que la lucha por el poder de ese gobierno sea legal, o sea, legítima porque está hecha por medio de sus habitantes. Es por eso que se cree que el subsidio por parte de Arabia Saudí o de países occidentales a grupos de rebeldes en Siria es algo que aumenta el conflicto y no lo soluciona, pero se ve que el interés es para que ese dirigente que está ahí, que es muy nacionalista, pueda ser derrocado y poner un dirigente que sea más pro-occidental o que esté más de acuerdo con las políticas globales. ¿Por qué? Porque el mercado ahora no exige solamente que sea importante quién es el que produce, en este caso, por ejemplo, el petróleo, que es el más famoso, pero también hay gas, también hay carbón, también hay azúcar, también hay otros productos. Entonces, no se quiere que no se necesita solamente que estos lugares eh, tengan como se les pueda extraer los recursos, sino que, por ejemplo, si Estados Unidos en este caso quiere fortalecer su economía nacional, pueda competir y ser competitivo globalmente con sus productos. Entonces, por ejemplo, organizaciones como la OPEP, en la que no participa Estados Unidos, sino que sí participan la mayoría de países en el Medio Oriente que están ubicados en este sector, son los que regulan los precios, son los que regulan el mercado, son los que regulan la extracción que tienen estos productos. Para poder participar en este mercado, como lo quiere hacer Estados Unidos, necesita ser parte de la manera en cómo se manejan las economías políticas de estos productos en todo el mundo. O sea, es decir, necesito hacer parte y si por ejemplo otra persona está produciendo, necesito manejar con esa persona el costo que va a tener el producto para poder ser competitivo, para que los productos se vendan bien. Es por eso que se ve también que la intervención de Occidente es muy implícita en la manera en cómo se maneja o se administra el país, no tanto por el interés que se tenga de volverlo otra vez una colonia o algo por el estilo, sino de regular el mercado en el que yo también quiero empezar a competir como productor. Entonces, querer manejar o querer hacer alianzas comerciales como lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, con Arabia Saudí, solamente es porque ellos produzcan petróleo, también es porque lo quieren producir otros países y también quieren entrar en este mercado como grandes potencias productoras de productos, productores de energías alternativas o productores de cualquier cosa. Es porque también necesitan participar en la regulación del mercado, en las políticas económicas que se implantan en el mundo para regular los mercados de estos productos. Y eso, para lograr eso, es necesario que los dirigentes de los países que tienen estos productos estén a favor de las economías globales, no de economías nacionales. Es por esto o que solo requieran como cierto interés nacional, que solo busquen un interés nacional, que es, valga como la aclaración, un poco redundante porque al mismo tiempo los países que quieren empezar a ser grandes productores de petróleo, como en este caso Estados Unidos, también busca un beneficio particular y que su economía nacional se fortalezca, por lo que ya hemos visto tiene problemas económicos graves.
Buenas noches.